Volviendo al tema de Ucrania, se decretó la ley marcial esta semana. Los hombres de creo que 18 años en adelante no pueden salir del país. Tienen que defender su patria. Yo quisiera saber cómo se puede hacer eso en la iglesia, poder decretar una ley marcial. Pero no solo para hombres, sino para hombres y mujeres. Para que nadie, todos estemos aquí. Porque estamos en una guerra espiritual que a veces la gente ignora. O sea, tal vez no ignoramos, pero se nos olvida. El enemigo está con sus armas apuntando a nuestros territorios, hermano. Y debemos de orar. Todos debemos de estar alistados en el ejército del Señor. Bueno, eso lo quería decir porque pasó esta semana y está fresco, entonces no tiene mucho que ver con el mensaje, pero quería decirlo. Ahora vamos siempre al libro de Lucas y vamos a continuar. Gracias, hermano Erasmo, por recordarnos cuántas semanas, cuántos domingos tenemos predicando sobre esta serie. Realmente que una iglesia podría estar toda su vida predicando de la cruz y no habría ningún problema. Es el mensaje de la cruz el que debemos anunciar. Apenas nosotros llevamos 48 mensajes y en tiempo ya llevamos más de un año porque hay semanas que han habido invitados y todo lo demás. Así que gloria al Señor por eso. Vamos a ir al capítulo 23 de Lucas y vamos a leer el episodio de la crucifixión de Cristo que le hemos estado leyendo domingo a domingo en los diferentes evangelios. En esta ocasión va a ser en Lucas. Y sé que siempre la lectura de estas porciones son de mucha edificación. Dice la palabra de Dios, el capítulo 23 de Lucas, desde el versículo 26 hasta el 49. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y preguntando y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y Jesús dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad.
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos, mirando estas cosas. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra, inerrante, infalible, y también es suficiente para nosotros, para conocerte y rendirnos a ti. En esta mañana doy gloria a ti, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, por todos los corazones que tú estás moviendo hacia ti por medio de esta iglesia y del servicio negado de nuestros hermanos. A ti sea la gloria siempre, Señor, por siempre y para siempre. Gracias por los niños de esta iglesia. Gracias por las maestras que se preparan semana a semana y en este momento están con ellos transfiriendo tu palabra, Señor. Gracias. Y gracias porque en este momento nos permites exponer tu palabra. Te ruego, Señor, que la exposición de tu palabra sea dirigida por ti, porque es tu palabra. Quita de mí, Señor, todo pensamiento que no venga de parte tuya, para poder comunicar tu palabra con fidelidad. Otórgame la humildad de Cristo en estos minutos, para que tu palabra sea expuesta con tu humildad, esa que escasea en mí, Señor. En este momento, otórgame la paz. Que tu palabra sea expuesta con amor, con el amor que demostraste en la cruz, para que así sea recibida con humildad y con amor. Trae convicción de pecado, trae consagración, redarguye, reprende, exhorta, anima, fortalece, Señor, con tu palabra, para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Las palabras de Cristo desde la cruz. No cabe duda que las últimas palabras que alguien dice antes de su muerte son relevantes para el que las escucha, para la familia, para sus allegados. Si la persona dijo algo, la persona que escuchó intenta comunicarle a los demás qué fue lo que dijo. Si fue alguna voluntad, un saludo, un nombre en especial o algunas palabras. Siempre son importantes estas palabras. Las palabras de aquellos que han de morir y todas las palabras dichas por alguien antes de morir. De todas, las más importantes y las más relevantes son las que dijo Cristo antes de su muerte. Hay una película que me gusta, el final sobre todo. Es una película ya que tiene muchos años. Se llama Rescatando al Soldado Ryan. Y la persona que está liderando la exploración para buscarlo y llevarlo, pues se encuentra con un soldado muy valiente, que a pesar que se han muerto sus otros hermanos en batalla, él no está dispuesto a regresarse a casa mientras no tenga la seguridad que ese puente no lo iba a tomar el ejército alemán, porque era un puente clave. Yo no me voy a ir de aquí. Entonces aquel que iba a traerlo dijo, bueno, salvemos este puente y luego te llevo a casa. Está bien, pero aseguremos este puente primero. Bueno, una gran batalla.
pero cuando casi al final de la película, el que lideraba con el famoso actor Tom Hanks, quien lideraba el grupo de personas para ir a traerlo, muere. Y quien lo está viendo de frente en su muerte es el soldado Ryan. Y le dice palabras similares a esto: haz que esta muerte valga la pena. Y eso, ese soldado Ryan, la película nos da a entender que lo reservó toda su vida esas palabras. Y a él luego es un anciano y está frente a su tumba recordando y recordando aquellas palabras. Las palabras de Cristo también, hermanos, nos comprometen mucho. Así como ese soldado Ryan se sintió comprometido con la familia y con la vida de esas palabras de ese soldado. También las de Cristo, y las vamos a conocer. No vamos a poder hacerlo todo hoy. Al menos 3 de estas palabras o de estas oraciones las vamos a ver hoy. Cuando Jesús murió, pronunció varias palabras mientras él estaba muriendo en esa cruz. Algunas fueron dirigidas directamente al Padre, a Dios, pero otras fueron dirigidas a otros. Por ejemplo, dijo palabras al ladrón, dijo palabras a su madre y a uno de sus discípulos, y también dijo algunas palabras a los soldados. Los evangelios nos registran 7 momentos en los que Jesús habló durante las horas de su crucifixión mientras moría en el Gólgota, en la cruz del Gólgota. Las voy a enumerar en el orden que fueron pronunciadas. Para entender ese orden, pues hay que revisar los 4 evangelios y ver los tiempos. Y hay un par que se debaten, pero creemos que este es el orden adecuado en que se pronunciaron. Las primeras que dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está en Lucas. El otro momento donde pronunció palabra, dice: de cierto os digo, hoy, de cierto te digo, perdón, que hoy estarás conmigo en el paraíso. También está registrado en el Evangelio de Lucas. En otro momento le dijo a su madre: madre, he ahí tu hijo, y le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Eso está registrado en el Evangelio de Juan. El cuarto momento, cuando Jesús habló, dijo: Elí, Elí, lama sabactani, o esto es en hebreo. Marcos lo registra en arameo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido al español es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso solo se encuentra en Mateo y en Marcos. El quinto momento donde Jesús habló está registrado en Juan, y él dijo: tengo sed. El sexto momento, cuando Jesús habló, dijo que fue casi continuo al séptimo, pero lo estamos separando para fines de este estudio: consumado es. Y luego: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es está registrado en el Evangelio de Juan, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu está registrado en el Evangelio de Lucas. Mateo y Marcos solo registran una de estas 7 momentos de esta palabra. Lucas registra 3 y Juan registra 3. Hoy vamos a meditar en las primeras 3. Yo creo que nos ajusta el tiempo. Estamos muy bien con el tiempo. Intentaré ser breve. Y el objetivo de esta meditación es aprender más acerca de la cruz, hermanos. De los sucesos, de lo que estaba pasando en esa cruz. No solamente que conozcamos los hechos, sino el significado. Hermanos, tenemos 2 milenios hablando de esto. Y aún no llegamos a todas las profundidades de eso. Podemos juntar todos los libros que se han escrito en la historia de la humanidad y todos los ejemplares de cada libro y ponernos en un lugar, y aún no se llega a las profundidades del maravilloso sacrificio de Cristo. Así que explorémoslo con nuestra alma abierta y con nuestro corazón dispuesto a conocerlo más. Que en nuestra alma haya sed de Cristo, que podamos decir mientras meditamos en la cruz: oh Señor, así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, por conocerte más a ti, Señor, el alma mía, a través de este sacrificio de la cruz. Y vamos a conocer, y vamos a irnos directamente
a Lucas 23, ahí está. Versículos 33 y 34 podemos leer. Donde las primeras palabras, Padre, perdónanos porque no saben lo que hace, dice. Capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron ahí. Lo clavaron, todo lo que sabemos. Lo crucificaron como los romanos crucificaban. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, cuando lo crucificaron, al inicio de la crucifixión, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las primeras palabras de Jesús son palabras maravillosas, hermanos. Para entender lo maravilloso de estas palabras, recordemos el momento exacto en que las dijo. No lo dijo cuando se burlaron de él en el pretorio, allá donde Pilato lo atendió. Incluso no las dijo mientras aquel romano latigaba su espalda o le cubrían su cabeza y lo golpeaban con sus puños, o cuando le daban bofetadas o cuando lo escupieron. Todo esto había pasado ya. Ya él estaba en el Gólgota, pero recién habían clavado sus brazos a la cruz. Recién se habían escuchado los golpes de la almágana crucificando a Cristo, y en sus pies habían puesto su corona de espinas. El dolor cuando lo levantaron. Cuando en la reacción de un ser humano puede haber odio y desprecio y deseos de venganza contra los que le están haciendo mal, él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿No es maravilloso esto? Juan Calvino dijo, cuando Cristo vio que tanto el pueblo judío como los soldados se enfurecían contra él con furia ciega, aunque su ignorancia no era excusable, se compadeció de ellos y se presentó como su intercesor. Al decir estas palabras, meditando Calvino en este texto, al decir estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron dirigidas inicialmente para esos soldados que estaban ahí y todo ese pueblo que arengaba para su crucifixión, pero son aplicables para todas las generaciones de sus escogidos hasta nuestros días. El eco de esas palabras sigue vivo, escuchándose en el alma de los pecadores que están cerca de la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Son palabras de perdón. ¿Quién no necesita perdón en medio de nosotros? Todos necesitamos perdón por sentimientos, por pensamientos, por acciones, por nuestro pecado, hermanos, por nuestras ofensas ante Dios y entre nosotros incluso. Bueno, las palabras que Jesús dijo, sus primeras palabras, son palabras de perdón. Yo estoy seguro. Aunque ustedes, tal vez algunos de ustedes no lo estén, yo sí lo estoy. Todos aquí son almas quienes hemos necesitado y necesitamos el perdón de Dios. Sin su perdón estamos acabados, sepultados en el lago de fuego y azufre. Pero en el inicio del momento más nefasto de la humanidad contra Dios, en ese mismo momento, Él inició diciendo, perdónalo. Qué maravilloso es eso. Si su alma está gimiendo por perdón, vaya a la cruz.
Ahí está el perdón. Él lo dijo en el inicio de la crucifixión. Y lo dijo para que lo reciba. Vaya en fe, sin duda de que será perdonado. Una leve discusión que uno tenga con su hermano, con su padre, con su cónyuge. Uno quiere el perdón. Cuanto más lo deseamos con todo el daño que le hemos hecho a la imagen de nuestro Dios. Puede ser que nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro padre, nuestro cónyuge, nuestro amigo no nos perdone, pero Jesús sí nos perdona. Él no es como nosotros. Él sí perdona, hermano. En referencia a estas palabras de Jesús, hay unos hombres muy estudiosos de la palabra que me encanta lo que escribieron. Ellos dicen, es esta la primera de las 7 palabras de la cruz, y la llaman así, una preciosa joya conservada en el Evangelio de Lucas. La más sublime y conmovedora manifestación del amor divino que se olvida de sí mismo en los sufrimientos más atroces para no pensar más que en la salvación de los pecadores. Él no estaba pensando en bajarse de la cruz. Él no estaba pensando en que se le fueran los dolores. Él no estaba pensando, ojalá esto sea rápido. Él no estaba pensando en su humillación. Él estaba pensando en las almas sedientas de perdón. Y dijo, perdónalos. Podría interpretarse en la humanidad de Cristo como una plegaria, pero en su divinidad es una sentencia. Perdonados, perdónalos, están perdonados, no saben lo que hacen. Ahora surge una pregunta. ¿Acaso puede Cristo perdonar pecados? No es una mala pregunta, es una buena pregunta. Pero es una pregunta que ya está contestada en el mismo Evangelio de Lucas. Lo acabamos de leer. Jesús estaba enseñando, la casa estaba llena y unos amigos metieron por el techo a un paralítico. Y cuando estuvo frente a Jesús, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. La gente se acuerda que lo sanó, pero más importante que su sanación fue lo que le dijo antes. Tus pecados, Lucas 5:17. Tus pecados te son perdonados. Entonces ahí estaban unos religiosos fariseos. Este hombre está blasfemando. ¿Y quién se cree? Solo Dios puede perdonar pecados. Y esa expresión es cierta. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, la incógnita y la indignación de los fariseos en algún sentido era válida. ¿Cómo es posible que alguien quiera perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Pero nunca nos debemos olvidar que Jesús es Dios encarnado en la segunda persona. Es la segunda persona de la Trinidad. Así que él no fue que se le otorgó la potestad de perdonar pecados. Por su naturaleza, él es el único que puede perdonar pecados. Por mucho que alguien nos escuche y les diga, mire, lo que tiene que hacer es esto y esto, no tiene la potestad.
para perdonarle los pecados. Con eso lidió Martín Lutero. Martín Lutero iba todos los días varias veces a confesarse. Y iba y volvía, no, pero es que no, él sabía que su alma, no, él tuvo que ir a Cristo en fe. Porque solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Y amados hermanos, gloria a Dios por eso. Jesús nos perdonó en la cruz. La gente los puede señalar, nos puede señalar por nuestra maldad, por nuestras caídas, por nuestros pecados, por las veces que realmente caímos bajo. Pero Jesús perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y eso debemos de creerlo porque así es. Se levantó en el Gólgota un monumento para el perdón. Inigualable monumento del perdón. Y este monumento lo podemos contemplar con los ojos de nuestra alma al ver la cruz y los registros de la historia. Y no solo es un monumento de perdón, es un monumento de amor inigualable. Hay monumentos, vayan a los museos, que recuerdan triunfo, guerra, la honorabilidad de alguien. Nosotros en el Gólgota tenemos un monumento al que podemos acudir y realmente es un monumento de perdón, de amor, de santidad, de la justicia divina y de tantas otras cosas. Ahora, como les decía en primera instancia, estas palabras fueron dichas a Dios refiriéndose a los soldados romanos, pero hoy son aplicables a todos nosotros. Si John MacArthur, en referencia a estas palabras, él dice, yo se los quiero transmitir a ustedes. Si el perdón está disponible para aquellos que crucificaron a Jesús, está disponible para cualquiera. Usted no puede decir, es que lo que yo he hecho, si está disponible para los que lo clavaron en una cruz, está disponible para usted hoy y a esta misma hora. Mientras Jesús era ofendido, hermano, él perdonaba. Ese es al Cristo que cantamos. Y decía el canto, gracias sublime, decía, el perdón fluye, dice. Algo así. Algo así, ¿verdad? Miren, lo acabamos de cantar. En el coro algo dice del perdón que está fluyendo como un río. Dice. Hermanos, es un manantial, ese río no se seca. Estamos en esa época de la gracia. Pues tal vez la época no es la palabra indicada, pero está la gracia del Señor abierta para todos aquellos que pidan perdón. Él no lo va a negar. Lean conmigo, por favor. En la primera epístola de Pedro, ya cerca de Apocalipsis, el capítulo 2. Primera de Pedro, vamos a leer el capítulo 2 del versículo 21. Creo que lo podemos leer hasta el 25. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. O sea que si Él perdonó, hermanos, usted le puede buscar por donde sea. Si usted quiere seguir sus pisadas, tiene que perdonar. Pero dice el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vean qué precioso. Tiene mucho que ver con cuando él expresó estas palabras. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mientras él era afrentado, él estaba perdonando. Es difícil perdonar, hermano. No vamos a decir cosas que son falsas. Es difícil perdonar a alguien que nos ha ofendido de forma flagrante. Seguramente nos ha costado a muchos de nosotros perdonar, incluso a nuestras veces los familiares. Yo no puedo ocultarlo, no quiero hablar de mí, pero siempre lo digo porque así le doy gracias a Dios por eso que me inculcó mi mamá de perdonar. Con mis hermanos casi que no podía terminar el día, hermano. Teníamos que pedirnos perdón. Pero sincero, no era del diente al labio, y nos abrazábamos y nos decíamos todo lo que nos queríamos. Se los digo, yo lo agradezco. Si usted puede hacer eso con sus hijos, es un consejo que está ahí en la mesa. Pero cuesta perdonar. Pero para Jesús no. Porque Él ama de manera diferente. Él se entregó a sí mismo. Y Él no perdonó con pesar. Él no perdonó después de dudarlo. Él no perdonó después de hacer los cálculos. Él perdonó cuando estaba siendo entregado y crucificado en la cruz. Bueno, esto en cuanto a las primeras palabras de Jesús. Meditemos siempre en nuestra vida en estas preciosas palabras. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús durante la crucifixión? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Y cuáles fueron las segundas palabras de Cristo mientras estuvo en la cruz, hermano? Una maravilla. Está ahí en Lucas 23, siempre. Pero vamos a leer versículos 42 y 43. Versículo 42 dice: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras son dirigidas a uno de los ladrones que fueron crucificados junto a Jesús. Uno de los ladrones le dijo, si eres tú, pues sálvate a ti mismo y sálvale a nosotros. Pero este le dijo, hey, no seas bárbaro. No temes a Dios ni aún en tu propia condenación. Y vean, así debe actuar el hombre. Nosotros estamos aquí muriendo justamente porque nos lo merecemos por nuestros hechos, pero él ninguna falta hizo. No solo reconocía su pecado, sino la santidad de Cristo. Y a Jesús le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice estas palabras, hermano, maravillosas. Él no pudo saltar de la alegría, él no pudo hacer más, pero él recibió estas palabras. Hoy estarás conmigo. Son palabras llenas de esperanza. Es una esperanza bella que le da en su muerte. Son palabras llenas de compasión, porque como bien dijo ese ladrón, él estaba ahí justamente pagando. Pero la compasión en la eternidad, estoy pagando por ti, le estaba diciendo. Y son palabras llenas de gracia, porque el ladrón no se merecía esas palabras. Ni que Jesús le respondiera se merecía. Pero le respondió con amor, con gracia. Ese ladrón no merecía perdón, pero con las palabras de Jesús estaba siendo perdonado. La solicitud de ese ladrón no merecía ser atendida por Jesús, pero Jesús, además de atenderla, resuelve a su favor con prontitud.
Ese ladrón no merecía lo que estaba solicitando. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, Jesús le dio más de lo que pidió. Él le dijo cuando vengan pensando en un futuro. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón merecía el infierno, pero Jesús le regaló entrada al cielo. Ese ladrón sabía que ese día iba a morir, pero Jesús ese día le dio vida y vida eterna, hermano. Esas palabras de Jesús son maravillosas. Con firmeza, de cierto te digo, o sea, con toda firmeza. Hoy no le dice mañana. A nosotros nos gusta decir mañana a Dios, a sus solicitudes, a arrepentirnos, a ceder, a entregarnos, a servirle, a arreglar nuestra vida. Pero cuando Él estaba siendo crucificado y alguien le estaba solicitando que se acordara de Él, no lo dejó para mañana. Él dijo, hoy. Cuando el ladrón de la cruz, aquel que estaba muriendo justamente por sus hechos, se lo pidió, él dijo, hoy. Ojalá imitemos en venir hoy en arrepentimiento a Cristo. Hoy en consagración a Cristo, hoy dispuestos a servirle a Cristo, hoy dispuestos a darle la mano al necesitado, hoy dispuestos a que Cristo sea el rey de nuestra vida. El ladrón, como lo vimos, recibió más de lo que solicitó con estas palabras. Acuérdate. No, hermano, no es que acuérdate. Le dio entrada directa al cielo. ¡Qué maravilloso! Eso es la gracia de Dios. El ladrón recibió todo lo contrario a lo que merecía. Hermano, si el ladrón merecía la condenación y Cristo le dio la salvación. El ladrón recibió la reconciliación de parte de aquel a que él había ofendido. Se reconcilió con Dios, pero por la obra expiatoria y por las palabras de Cristo en la cruz. Al igual que aquel ladrón, todos un día también, porque ese día él se estaba enfrentando a la muerte. Todos un día, amados hermanos, nos vamos a enfrentar a la muerte. La vida es corta, hermano. 70 lo más robusto, 80 algunos llegan a más. Pero la vida es corta. Yo tengo 41. Posiblemente ya viví la mitad de mi vida. No lo sé. Porque no lo sabemos. Pero un día vamos a morir, hermano. ¿Cómo vamos a morir? No saben cómo van a morir. Este hombre en algún tiempo no sabía que iba a morir crucificado a la par de Dios encarnado, recibiendo la salvación. Pero un día ustedes van a morir, hermano. Veo al hermano Erasmo y me acuerdo de su accidente, de la foto, de la portada de la tribuna del día siguiente, allá en la carretera al norte. Cualquiera que miraba esa foto dijo, ese hombre murió, pues no era el día de él. Pero un día yo voy a morir, él va a morir, cada uno de ustedes va a morir. Este cuerpo es vulnerable, sensible. Un accidente doméstico nos puede quitar la vida. Un paro cardíaco, una distracción en el carro, una bala perdida, una enfermedad terminal. Todos vamos a morir. Así como este ladrón en la cruz. Ahora este ladrón
por haber creído en Cristo, abrió sus ojos ese mismo día en el paraíso, que está hablando del cielo. Y la pregunta tan común que se dice ahí en el 1 a 1 mientras evangelizamos, hoy la digo aquí en el púlpito. ¿Dónde estará usted después de que muera? Esos segundos después de su muerte, ¿qué van a contemplar? ¿El trono de Dios o el lago de fuego? ¿Dónde estará su alma en ese momento? Bueno, si usted va a la cruz con todos sus pecados, proclama misericordia y de corazón sincero le dice, acuérdate de mí, soy un pecador. Cristo le dice, estarás conmigo en el paraíso. Estas son palabras esperanzadoras, hermano. Tenemos esperanza en Cristo. Qué maravilloso. En la cruz Cristo nos ofrece vida eterna. Eso fue lo que le ofreció, es que no es una oferta. Es un crédito a nuestro favor, ya nadie nos lo puede quitar. Si pone su fe en Cristo, si se arrepiente de sus pecados, si obedece su palabra. Bueno, estas son las segundas palabras de Cristo. Hay mucho que meditar en ellas. Pero también dijo otras palabras. Estas no están en Lucas. Así que voy a pedirle que por favor nos vayamos al libro de Juan, al capítulo 19. Y en el versículo 25 de Juan al 27 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que tenía una amistad muy fuerte, que estaba presente, dijo a su madre: madre, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Jesús es Dios, hermano, que se encarnó. Es decir, Jesús también es hombre. Murió, pues. Tuvo hambre. Durmió. Se fatigó. Él era hombre. Como hombre, él amaba a su familia y a los suyos. Y en la cruz mostró ese amor familiar y fraternal, ese amor filial. Y vio a su madre, que ya era viuda para ese entonces. José ya estaba muerto, hermano. Ya no estaba con ellos. O sea que además de mostrar ese amor para los suyos, de una manera también Jesús ve a una mujer viuda. Y de hecho más adelante en las epístolas en la iglesia nos dice que no nos debemos olvidar de las viudas. Yo creo que va a haber un castigo especial para las iglesias que se olvidan de las viudas. Que debería ser aquí porque en la eternidad no hay castigo. Y le dice a María: he ahí tu hijo. Que lo vea como a un hijo. Porque es mi amigo. Tenemos esos amigos del alma, hermano. Que si algo pasa, hermanos nuestros, ellos van a ayudarnos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra madre. Entonces ese era un amigo, además de su discípulo, era su amigo, del círculo más cercano. Y le dice: hijo, bueno, a su discípulo: he ahí tu madre, o sea, no te olvides de atenderla. Es un mensaje de amor para los suyos. Nunca los olvidó. Es un mensaje de despedida para los suyos.
para su familia y para sus amistades. Y es un mensaje de cuidado para su madre viuda. Con esas palabras, realmente puede haber mucho más detrás de estas palabras. Pero lo que hasta ahora he podido comprender de ellas es que Jesús está también mostrando ese cuidado que debemos de tener entre nosotros, los que estamos con Él. Pues somos una familia. Y vean, hermanos, hubo alguien que, bueno, no voy a decir quién, y ojalá no se moleste conmigo esa persona. Me dijo que no le gustaba eso, que nos llamáramos familia. Muy difícil que yo ceda en eso, porque somos una familia de Dios, somos una familia de la fe, y no estamos diciendo nada que vaya contra las sagradas escrituras. Si uno llora, lloramos, hermano. Si uno se alegra, nos alegramos. Si uno está padeciendo pruebas, las padecemos todos. Si uno está celebrando un triunfo, nos alegramos todos. No hay competencia entre nosotros. Hay armonía, amor fraterno. No estamos compitiendo por quién ser el mejor, o no celebramos los deslices de alguien. Nos duelen más bien. Entonces Jesús se acuerda de su familia, de su madre viuda. Estas palabras de Jesús tampoco las debe olvidar la iglesia. Debe practicar ese amor filial y ese cuidado entre nosotros. Por eso ir a la iglesia no es más que asistir, es ser parte de esa comunión fraterna, inquebrantable en el seno de Cristo como centro de esa unión. Porque le dice, he ahí tu hijo. ¿Por qué se lo encargó a Juan, a su madre? Porque Juan estaba ahí. Y cuando Jesús murió, hermanos, sus familiares no creían en él. Sus hermanos no creían en él. Fue posterior a su resurrección. Creyeron en Cristo. Entonces ahí estaba Juan. Le dice, mírala como tu madre. Madre, míralo como tu hijo. Vean al que está al lado de ustedes, hermanos. Véanlo. Y véanlo como sus hermanos en la fe. No tengan pena de verlos. Son sus hermanos en la fe. Somos una familia del Señor, unidos en Cristo. Hemos visto 3 tiempos de palabras de Jesús en la cruz. Iniciando la crucifixión con palabras de perdón que siguen vigentes hasta el día de hoy. Pero no desconocemos por las sagradas escrituras que esa puerta donde sale bulliciosamente esas palabras de perdón, esas bocinas un día se van a apagar. Hay un tiempo donde no habrá gracia, sino condenación. Hay que ir y clamar perdón hoy. Dios nos perdona, Dios lo perdona, la perdona. También vemos que luego de decir estas palabras, Dios da palabras de esperanza, de gracia, de amor, cuando dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esas palabras también están sonando hasta nuestros días. Pero también un día dejarán de sonar. Y solo se escuchará el hervir del lago de fuego y azufre. Luego de eso Jesús dijo, madre, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo, he ahí tu madre. Esas palabras de amor filial también están vigentes hoy para que sean mostradas
en la relación en la iglesia. Pero también esas palabras un día dejarán de sonar, porque en el infierno nadie les va a tender la mano. Es más, se van a apoyar en ustedes si fuese posible para que ardan más. Es aquí, en esta familia, donde nos tendemos la mano. La cruz es tan alta que no vemos toda su dimensión. Y las verdades de la cruz son tan profundas que no tocamos su fondo. Sus brazos extendidos en la cruz son tan amplios que no los vemos en toda su extensión. Pero lo que sí sabemos es que Dios ahí nos perdonó. No ocupamos saber tanto más, hermano, que ahí alcanzamos salvación, que ahí obtenemos el perdón. En aquella cruz, como cantaba, nos salvaste. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por guiarnos en la meditación de tu palabra, de estas expresiones que Cristo expresó en la cruz. Gracias por perdonarlo. Así como el ladrón, tampoco nos merecíamos nosotros el perdón, pero nos lo diste. Aun cuando te ofendimos, Señor, gracias por eso. Gracias por darnos esperanza, como se la diste a ese ladrón en la cruz. Y al igual que él, no merecíamos la salvación, pero tú nos la diste. Y gracias por esas palabras de amor fraterno, filial, familiar, que haces que viva también en medio de tu iglesia hasta nuestro día. Haznos ser receptores, alegres de ese amor fraternal, y haznos ser oferentes, alegres de ese amor fraternal a nuestros hermanos. Exáltate en medio de nosotros y trae, Padre, convicción de pecado. Si tú has tocado algún alma para arrepentimiento en esta mañana, Padre, guíale para que lo evidencie en su diario vivir y lo comunique a la iglesia. Te voy a pedir que todos ustedes sigan orando. Si alguien entre nosotros hoy se ha arrepentido de sus pecados y entrega su vida a Cristo, voy a pedir que levante su mano. Solamente para saber quién y poder estar orando por eso. Si no, Padre, usted vea los corazones, traiga consagración a tu iglesia. A los hijos pródigos, tráelos de vuelta a tu casa. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Vamos a continuar el programa, hermano.